descubrió que eran otras las propiedades que tenía, aunque más bien por un compuesto que tenía también el litio podía ayudar algo a este tema. 100 años más tarde tuvo lugar un hecho similar, ya que un médico estadounidense que se llamaba Culver sostuvo que el bromuro de litio poseía un poderoso efecto sedante y cualidades que lo convertían en un fármaco ideal para el tratamiento del insomnio. Aunque esta observación que hizo este médico Culver estadounidense es cierta, hay también un pequeño error que consiste en señalar al litio como responsable de la acción terapéutica, ya que en realidad el efecto tranquilizante que se produce es por responsabilidad del bromo, uno de los compuestos que suele ir asociado al conjunto con el litio. Finalmente, el gran descubrimiento de las cualidades de este mineral tuvo lugar en 1949, cuando el psiquiatra australiano John Cade documentó perfectamente el efecto de las sales de litio en casos de depresiones bipolares. Las observaciones de este científico fueron posteriormente confirmadas en Europa por varios grupos de científicos, pese a lo cual tendría todavía que pasar varias décadas, dos o tres décadas, más para que este nuevo fármaco pudiera aplicarse. Uno de los principales motivos por los cuales se produjo esta tardanza fue que en 1948 salió al mercado de Estados Unidos un sustituto de sal común para ser usado con personas con problemas cardíacos e hipertensión, y en cuya fórmula se incluía este mineral. Por tanto, pese a la advertencia que se hicieron muchas veces de que había que tener cuidado con la aplicación, muchas personas comenzaron a usarlo de una manera indiscriminada y sin prescripción médica adecuada, dando lugar pues a casos de intoxicación por litio que en algunos casos llegaron a producir la muerte. El desprestigio como consecuencia de todo esto fue de alcance mundial, y entonces se retrasó un poco lo que fue la aplicación de este remedio. Solo después se realizaron estudios y protocolos muy cuidadosos, ya en el año 1935 por el médico danés Mogens Schou, se pudo determinar la manera correcta de emplear las sales de litio, así como la cantidad necesaria y la manera de controlarla en cada caso concreto cuando se producía este trastorno bipolar. Ante ya los estudios realizados, ante los protocolos que se hicieron, 5 años más tarde fue levantado ese veto que se había puesto por el uso incontrolado de este producto y las posibles consecuencias graves que derivaron, y ya entonces este fármaco demostró la importancia que tiene a todo el mundo. Hay que ser sinceros. A pesar de que el litio ya se ha utilizado durante más de 35 años en el tratamiento del trastorno bipolar o manía depresión, su mecanismo de acción, su mecanismo por el cual actúa, sigue siendo una incógnita, porque todavía no se sabe el por qué. Se sabe que cambia la acción de ciertos impulsos eléctricos en las neuronas y que ayuda a regular la generación de neurotransmisores, como puede ser el caso de la serotonina. Pero no tenemos muchos más datos más, es decir, no tenemos más conocimiento del por qué se produce todo eso. El hecho parece radicar en su diminuto tamaño. Es un mineral que en sí es el tercer elemento más ligero del universo y el más liviano de los metales. Por tanto, resulta bastante difícil verificar sus procesos en el momento de actuar. Sabemos que actúa, sabemos el beneficio que puede producir, pero no podemos saber todavía por qué se produce todo eso. Además, también se especula que esto también se debe un poco también a que este mineral tiene más un efecto en la química cerebral, que en realidad llega a cabo varias funciones simultáneas en el encéfalo. Es decir, hay varias funciones que puede realizar, puede haber equívocos en lo que son el ver por qué actúa de una manera, por qué actúa de otro, al haber estas varias funciones simultáneas en el encéfalo. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central de los vertebrados contenida dentro del cerebro, es el centro del control del movimiento, del sueño, del hambre, de la sed, de casi lo que son todas las actividades vitales necesarias para nuestra supervivencia. Todas las emociones humanas, como puede ser el amor, el odio, el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, están controladas por el encéfalo.
También el encéfalo se encarga de recibir e interpretar las innumerables señales que llegan a nuestro organismo desde el exterior. Sin embargo, no hay que destacar que en el futuro podamos hacer, después de varios estudios que se puedan mejorar todo este tipo de documentación, necesitamos noticias acerca de su mecanismo de acción, por qué se produce esa acción. Pues gran número de científicos de distintas especialidades, ya no solamente de especialistas en problemas de tipo cerebral, sino que trabajan para conocer más sobre él y sus relaciones con el sistema nervioso. Pese a todo este desconocimiento que podamos tener de la acción que pueda realizar el litio, pese a ese vacío que se produce, está comprobado que la administración del carbonato de litio es una terapia excelente y relativamente económica para el trastorno bipolar y sus posibles recaídas. Después de todos estos estudios queda claro que el tratamiento siempre se realiza bajo prescripción de un psiquiatra, responsable de administrar el medicamento de acuerdo a las necesidades de cada caso y encargado de interpretar los análisis de sangre glicemia que se deben practicar con determinada frecuencia, al principio, por ejemplo, al principio del tratamiento cada semana o cada mes, luego trimestralmente y al final cada mes para ir cambiando la dosis, para prevenir siempre a través del estudio de esta analítica, prevenir un eventual riesgo de sobredosis. Al respecto, cabe señalar que el litio tiene la virtud de avisar cuando su concentración en plasma se acerca a cifras de riesgo. Pues antes de que se puedan generar daños producidos por esa excesiva concentración, suelen aparecer efectos que nos están avisando exactamente de ese exceso de concentración. Por ejemplo, sequedad en la boca, temblor en las manos, náuseas, sed, diarrea, gastritis y una mayor cantidad de orina, mayor emisión de orina. La aparición de estos síntomas en personas bajo tratamiento se debe implicar la suspensión del tratamiento y comenzar de inmediato, comenzar de inmediato una consulta al especialista, ya que al aumentar los niveles de fármaco podría generarse alteraciones en el ritmo cardíaco, una falta de coordinación, convulsiones, una desorientación y afecciones a los riñones y problemas renales. Es importante también que quien reciba este tipo de terapia también esté consciente de que el litio puede interactuar con otras sustancias y medicamentos. Por eso siempre podríamos decir, mismo guineo. Tener cuidado con estas sustancias, tener cuidado con todo tipo de sustancias para evitar esa interacción con otro tipo de sustancias y medicamentos, generando pues efectos que no son agradables, que pueden ser desfavorables, como puede ser intoxicación, daño renal, daño en las glándulas tiroides, y siempre consultarlo, sobre todo también a su psiquiatra o especialista, antes de consumir, por ejemplo, la teofilina o otras sustancias empleadas en los tratamientos de asma. Personas que tengan tratamientos contra el asma, tener mucho cuidado en consumir el litio, ya que puede interaccionar. También en personas que estén tomando antibióticos, por ejemplo la tetraciclina, deben tener cuidado en la posible interacción con el litio. Anticonvulsinantes, como pueden ser cualquiera de los elementos que se emplee, tratamientos contra manías, también se deben tener cuidado en los tratamientos, posible interacción contra el litio. Antidepresivos, medicamentos para controlar la presión arterial, fármacos para disminuir las inflamaciones, por ejemplo, molestias reumáticas y dolores generales, medicamentos para el hipertiroidismo, es decir, la secreción o segregación excesiva de hormonas por parte de las glándulas tiroides, lo cual ocasiona nerviosismo, temblores, sudoración, pérdidas de peso, etc. Todos estos tranquilizantes, todos estos medicamentos que estamos enumerando, hay que tener cuidado para que no interaccione junto con el litio, para que no haya ese cruce y pueda, tanto como otro, disminuir sus propiedades o aumentarlas en demasía, produciendo esos problemas. También como vasodilatadores de la familia de los bloqueadores de los canales de calcio, la dicosina, que es un protector del corazón,
También disulfiramo, que es un producto empleado en casos de alcoholismo, diuréticos empleados en casos de presión arterial, en casos de insuficiencia cardíaca, el L-Dopa, que se usa en pacientes de enfermedad de Parkinson,